Capítulo 341. Los estadounidenses comenzaron el primer día del nuevo año de 1952 con conmoción y miedo. Alemania desarrolla un cohete con un alcance de 3.000 kilómetros. ¿Hasta dónde llega la ambición de Hitler? Hitler declara que Europa está completamente segura. ¿Qué pasa con las Américas? El cohete V-5 desarrollado por Alemania con un alcance de 3.000 kilómetros fue suficiente para desconcertar a los estadounidenses desde el primer día del nuevo año. No solo el desarrollo de la bomba de hidrógeno emocionó los corazones de todos los estadounidenses, sino también los cohetes. La Casa Blanca se esforzó mucho en decir que los cohetes alemanes no podrían alcanzar las costas de América del Norte desde Europa y que incluso si se lanzara un cohete desde las Islas Azores en el Océano Atlántico, la costa oriental de los Estados Unidos estaría completamente a salvo, pero las reacciones de la gente fueron diferentes. El hecho de que ya hayan creado un cohete con un alcance de 3.000 kilómetros no significa que dentro de unos años puedan crear un cohete que pueda llegar desde Europa hasta Estados Unidos. Si se presenta la situación, Estados Unidos también puede lanzar armas nucleares con bombarderos lanzados desde Islandia, pero Islandia, que sirve como primera línea de la Guerra Fría y puerta de entrada para proteger al continente norteamericano de la amenaza de Alemania, se encuentra en una situación muy caótica. Y ya es ampliamente conocido lo fuerte que es la red de defensa aérea de Alemania. ¿Es realista que un bombardero lanzado desde Islandia penetre la red de defensa aérea de Alemania y lance un arma nuclear sobre Berlín? ¿Sería más realista que Alemania construyera un cohete que pudiera llegar desde Europa hasta Estados Unidos? Y ya había muchas formas en las que Alemania podía lanzar armas nucleares sobre Estados Unidos. Desde submarinos equipados con cohetes V2, el bombardero Ju-590, que tiene un alcance de 1.600 kilómetros y un techo de 1,5 kilómetros y puede transportar hasta 31 toneladas de bombas, el primer submarino de propulsión nuclear del mundo, el Erich Raeder, del que se sabe que ha sido puesto en servicio recientemente, etc. El periódico estimuló la imaginación y la ansiedad de la gente al publicar en portada el plan de Alemania para el continente americano, estimado por expertos militares de los Estados Unidos. Las ilustraciones muestran un Ju-590 lanzado desde las Azores volando hacia Estados Unidos, un submarino alemán frente a la costa de Nueva York lanzando un cohete V2 y soldados alemanes tomándose fotos conmemorativas frente a la Casa Blanca en llamas. Esto avivó aún más el miedo. Aunque Hitler nunca dijo que iría a la guerra con Estados Unidos, la imagen de Alemania y Estados Unidos lanzándose armas nucleares entre sí estaba presente en la mente de los estadounidenses. Es una locura. Dewey, que estaba leyendo un artículo de periódico sobre el plan de Alemania de invadir los Estados Unidos, tiró el periódico como si ya no pudiera mirarlo. Luego me puse un cigarrillo en la boca, saqué un encendedor y lo encendí. Inhalé el humo pegajoso del cigarrillo con todas mis fuerzas, pero aún así me sentía muy mal. Parece como si nuestras empresas periodísticas quisieran secretamente que estallara la guerra. Cuanto más provocativo sea, mayor será el número de copias vendidas. Me voy a dar la vuelta. A diferencia de lo que ocurría en los periódicos y la radio, que hablaban todos los días de la amenaza alemana, la relación actual entre Estados Unidos y Alemania era buena. Aparte de que Alemania seguía realizando diversos experimentos día tras día y hablaba sobre nuevas armas desarrolladas a través de los medios de comunicación, el volumen de comercio con Estados Unidos aumentaba día a día. Mientras caminaba por la ciudad, sin importar en qué tienda entrara, podía encontrar fácilmente productos alemanes. El German Army Miniature Set, que contiene el autógrafo de Hitler elegido al azar, se vende como pan caliente, y Jenga, que el propio Hitler hizo, también es muy popular entre los estadounidenses. Sin embargo, la gente tenía miedo de una guerra con Alemania y estaba ansiosa por saber si las tropas alemanas no cruzarían el Atlántico y desembarcarían en las costas de Virginia o Florida, o si no se lanzaría una bomba nuclear sobre Nueva York. Y pidió al gobierno que tomara medidas. ¿Por qué el gobierno recauda enormes cantidades de impuestos cada año y luego se vuelve tonto cada vez que Alemania introduce una nueva arma? Las nuevas armas no aparecen de la nada, pero la gente que temblaba bajo la amenaza de Alemania inmediatamente quiso un escudo fuerte que los protegiera de la amenaza alemana. La persona que se subió a este carro y de repente se convirtió en una celebridad fue el senador Joseph McCarthy. Atención, Estados Unidos se encuentra ahora en una crisis desesperada.
Los nazis belicistas del otro lado del Atlántico están conspirando para quemar nuestras ciudades, pueblos y hogares, y practican la guerra todos los días. Con su discurso llamativo y su tono fogoso, McCarthy inmediatamente captó la atención del público y ahora era una celebridad cuyo nombre nadie en Estados Unidos conocía. En realidad, a Dewey no le gustaba McCarthy. Al contrario, lo odiaba profundamente. ¿Esta persona es un enemigo o un amigo? Debería saber de lo que está hablando y decirlo en voz alta. Parece un estúpido cabrón. No solo Dewey, sino también otros legisladores republicanos se mostraron reacios a aceptar a McCarthy, porque este hizo todo lo posible para llamar la atención de los medios, e incluso no dudó en hacer comentarios dirigidos contra la actual administración, un compañero republicano. Quizás recuerdes que la Unión Soviética infiltró espías para robar secretos importantes de los Estados Unidos. ¿Por qué se esconden bajo la sombra de los nazis? Los rojos también son enemigos de los Estados Unidos. Cuando Hitler firmó un pacto de no agresión con Stalin, los rojos, que habían criticado a los nazis más enérgicamente que nadie, cambiaron su actitud y apoyaron a Hitler. Piensen en lo que defendieron. No tienen ningún sentido de propósito. Por supuesto, no tienen ningún sentido de patriotismo. Los comunistas tienen un solo objetivo: convertir a los Estados Unidos en un país comunista al rojo vivo como la Unión Soviética. Esto es para satisfacer sus propios intereses y su codicia de poder. No solo el gobierno de antes de la guerra, sino también el gobierno anterior, el gobierno actual es demasiado conciliador con los comunistas. Ese es el problema. Dios mío, están repartiendo armas, petróleo y alimentos a estas personas que estaban colocando espías de manera tan descarada en nuestro país. No importa cuánto se haga para detener a los nazis, me gustaría preguntar si esto es demasiado. Llenar los estómagos de los comunistas con los impuestos que paga el pueblo de los Estados Unidos con el dinero que ganaron con su sangre y sudor. ¿Qué clase de mierda es esta? Maldito seas. Dewey, irritado, sacó su segundo cigarrillo. A diferencia de Roosevelt y Wallace, Dewey mantenía una estricta política de toma y daca y que la presencia de la Unión Soviética era esencial para impedir la expansión alemana. No era un hecho importante. El Partido Republicano, de carácter inferior, presionó a McCarthy para que fuera autosuficiente, pero cada vez que lo hacía, pretendía ser injusto con el mundo y se negaba, diciendo que solo decía lo que quería decir para evitar que se desperdiciara el dinero de los impuestos del pueblo estadounidense. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué este tipo es del mismo Partido Republicano? Además, McCarthy también atacó las políticas raciales de Dewey. Los estadounidenses negros eran amigables con Hitler y los nazis, pero el gobierno les estaba dando un trato preferencial. Dewey quería preguntar por qué predicar que la discriminación racial estaba mal conducía a una actitud pro-Alemania, pero la gente, especialmente la del sur, que tenía una fuerte antipatía hacia la política racial del gobierno actual, aplaudía con entusiasmo cada vez que McCarthy abría la boca. De hecho, McCarthy es irlandés, Irlanda es actualmente un país del eje y McCarthy no dijo una palabra sobre el hecho de que muchos irlandeses dieron su apoyo tácito o abierto a Alemania, que derrotó a su archienemigo, Inglaterra. Alemania es un problema, pero el enemigo interno es más temible. En momentos como este, envidio a Hitler. Al menos no hay nadie que te apuñale por la espalda. Si McCarthy te hubiera escuchado, te habría llamado seguidor nazi. No creo que pase mucho tiempo antes de que diga que soy el espía oculto de Hitler. Solo faltaba un año para que terminara su mandato, pero a juzgar por la reciente situación nacional e internacional, parecía que las cosas no irían bien hasta el día que dejara la Casa Blanca. No sabía qué tipo de caos se produciría si no se pudiera calmar rápidamente el alboroto en Islandia. McCarthy ya insistía todos los días en una respuesta de línea dura, diciendo que cientos de espías alemanes se habían infiltrado en Islandia y estaban incitando una revuelta. Según la lógica de McCarthy, la resistencia de los islandeses debía ser reprimida con armas y espadas, pero Dewey no sabía que hacerlo solo causaría mayor confusión. Aunque es difícil satisfacer todas las demandas de los islandeses, Dewey al menos estaba considerando seriamente transportar refugiados europeos, lo que fue el punto de partida de la situación actual. Se estaba hablando de Canadá, la Guayana Francesa y la Guayana Holandesa como posibles destinos para transportarlos. Sin embargo, no estaba claro si los refugiados cooperarían adecuadamente con las instrucciones de traslado. Solo espero que piensen que la molestia de mudarse es mejor que tener que lidiar con vecinos hostiles.
Si eso no funciona, hay otra forma de presionarlos para que corten el apoyo. Están viviendo de la ayuda de Estados Unidos, así que si dicen que van a cortar la ayuda, no hay nada que puedan hacer. Aunque es la primera vez que las cosas se resuelven sin herir los sentimientos del otro, hay momentos en que es inevitable recibir una paliza. El problema de Islandia fue un dolor de cabeza, pero lo que me hizo doler aún más la cabeza fue la bomba de hidrógeno. Mientras Alemania tenía una bomba de hidrógeno y un cohete V5, Estados Unidos solo tenía una bomba atómica. Sin embargo, Alemania pronto invirtió una enorme cantidad de mano de obra y dinero para producir cientos de bombas atómicas, pero Alemania, que desarrolló bombas atómicas antes que Estados Unidos, habría tenido una cantidad similar de bombas atómicas que Estados Unidos. Tal vez incluso más. ¿Cuánto tiempo tardaremos en tener una bomba de hidrógeno como la alemana? Se necesitarán 5 años. Puede que se necesite más tiempo. 5 años, no sé cuántas bombas de hidrógeno habría fabricado Alemania hasta entonces. Pero no había otra salida. Por mucho tiempo que nos llevara, teníamos que fabricar una bomba de hidrógeno. No podíamos chuparnos los dedos así. Necesitamos crear una bomba de hidrógeno lo más rápido posible para igualar el equilibrio de poder hasta cierto punto antes de que la brecha se amplíe más de lo que es ahora. También hubo buenas noticias. Se estaban logrando avances importantes en el desarrollo de una vacuna contra la polio. No solo Estados Unidos, sino también Alemania estaban muy interesados en la vacuna contra la polio e incluso propusieron una investigación conjunta sobre la vacuna. Hubo mucho debate acalorado sobre esto, pero Dewey decidió aceptar algunas de las sugerencias de Hitler. Aunque había dudas sobre la agenda oculta de Hitler, la polio no era solo un problema estadounidense sino un problema mundial, por lo que no era incomprensible que Alemania expresara interés. Aún así, no se podía confiar completamente en Alemania, por lo que los científicos enviados desde Alemania estaban bajo vigilancia del FBI las 24 horas del día. El FBI está investigando cada uno de sus movimientos, pero todavía no hay tendencias inusuales. Exactamente. Over, que parece un viejo bulldog, es muy ambicioso, pero al menos no es tan incompetente como para descuidar sus deberes. Todo lo contrario. Si él, que era el segundo adicto al trabajo en Washington, hubiera encontrado algo remotamente sospechoso sobre los alemanes, Over nunca lo habría omitido y lo habría publicado en su infieme. Sin embargo, si dice que no hay nada sospechoso, puedes confiar en él. Aún así, no bajes la guardia. El más mínimo descuido puede provocar un gran desastre. Sería posible. Mientras viva con los ojos abiertos, no puede haber errores en el FBI, así que no se preocupe, señor presidente. 18 de enero de 1952. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, la investigación sobre la vacuna contra la polio que se lleva a cabo en cooperación con los Estados Unidos está mostrando algunos resultados. Aunque no tantos como en Estados Unidos, en Alemania y Europa seguían produciéndose casos de polio cada año, y era necesaria una vacuna para evitar que esta tragedia continuara. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo llevará crear una vacuna mediante una investigación independiente en Alemania. Por eso propuse a Estados Unidos cooperar y Dewey, que lo había estado pensando, aceptó la propuesta. Aunque éramos escépticos, probablemente pensamos que sería mejor sumar al menos un esfuerzo más al desarrollo de la vacuna contra la polio. Es por eso que la polio era una enfermedad muy aterradora para la gente de todo el mundo durante esa época. Joseph McCarthy, famoso por fundar el macartismo en la historia original, estaba ganando notoriedad aquí libremente. Aunque el grado es menor en comparación con la historia real, parece que la gente no cambia, considerando que incluso el gobierno actual, que es miembro del Partido Republicano como ellos, está incluido en el blanco de los ataques. Incluso los esfuerzos por abolir la discriminación entre negros y blancos son criticados por oler a chucrut. ¿Cómo debería expresarlo? Dijo que era irlandés. Me parece que Estados Unidos fracasará a causa de la democracia que tanto venera. Las acciones de McCarthy fueron motivo de burla incluso en Berlín. No solo divide abiertamente al país, sino que incluso ataca a su propio gobierno, y es senador y lo deja en paz. Esto habría sido inimaginable en Alemania. Si McCarthy hubiera nacido en Alemania, lo habrían enviado directamente a la guillotina. Pero ¿no es eso al mismo tiempo una desventaja y una ventaja para Estados Unidos?
Como se vio en el caso de McCarthy, la democracia no siempre produce los resultados correctos, pero la mayor ventaja de la democracia era que la libertad de expresión y de palabra estaba igualmente garantizada para todos los ciudadanos. Fue precisamente gracias a la democracia que Estados Unidos pudo ganar la Guerra Fría contra la Unión Soviética y mantener su estatus de superpotencia sin rival en el siglo XXI. Por otra parte, un país como Alemania, donde los asuntos importantes los deciden un solo líder y un pequeño número de sus seguidores, inevitablemente tiene sus límites. He podido llegar hasta aquí gracias a mi conocimiento del futuro, pero para un país promedio es difícil siquiera imaginarlo. La Unión Soviética dividió el mundo con los Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero para hacer de la Unión Soviética un país poderoso, la Unión Soviética masacró a innumerables personas en nombre del desarrollo, creó gulags en todo el país, reprimió y oprimió la libertad del pueblo y el legado de Stalin continuó incluso en Rusia después de la disolución de la Unión Soviética, lo que resultó en el sombrío resultado de la Guerra Ruso-Rusa. Aún así, Goering, que era un drogadicto en la historia original, está mostrando las acciones de una persona normal, y Himmler, Goebbels, etc. también están mostrando cualidades humanas, así que solo espero que guíen al país de Alemania por el camino correcto incluso después de que muera. Quizás sea imposible evitar hacer cosas escandalosas, pero comparado con la historia real, que estuvo llena de antisemitas extremos, belicistas y masacres, ¿no vale la pena tener grandes expectativas? Bueno, Goering. ¿Qué buenas noticias traes? Capítulo 342. 21 de enero de 1952 Bosque de Belovezskaya, Prusia Oriental, Alemania. Cuando piensas en animales extintos, lo primero que te viene a la cabeza son los dinosaurios. Puedo jurar sobre mis pelotas. Lo primero que se te viene a la cabeza son los mamuts o los dodos. Quienes hayan oído hablar un poco de ellos mencionarán los tigres dientes de sable, los amonites, el Archaeopteryx, los pterosaurios, etc. Aunque es menos conocido que los dinosaurios y mamuts mencionados anteriormente, hay un animal que se puede decir que es muy conocido entre el público en general. Uro. En Corea, se suele traducir como vaca vieja o vaca antepasada, pero también suele traducirse simplemente como bisonte antiguo. El uro se extinguió hace relativamente poco tiempo, a principios del siglo XVII, por lo que aparece con frecuencia en documentos y registros antiguos. El famoso César también dejó un registro sobre los uros en su libro, y hay muchas especulaciones de que el toro gigante que a menudo aparece en la mitología griega y romana en realidad se refiere a los uros, no a un toro común. Se especula que el Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad bestia, también se inspiró en el uro. En cualquier caso, los paleontólogos y zoólogos no eran los únicos interesados en estos animales extintos. Incluso los infames nazis se interesaron por los uros. No tantos, pero tantos, que incluso intentaron restaurarlos. ¿Cómo se pudo intentar hacer algo que era difícil en el siglo XX, incluso en el siglo XXI cuando se desarrolló la tecnología genética? El método que idearon los nazis fue sorprendentemente simple. Mediante el cruce con el uro, varias vacas que heredan las características del uro se cruzan entre sí para crear una vaca que se parezca lo máximo posible al uro. Fin de la explicación. Grinies, que se dieron cuenta de que los uros eran un alimento básico de los antiguos arios, dieron todo su apoyo a los hermanos Lutz y Heinz Eck, zoólogos y directores del Zoológico de Berlín, que estaban investigando la restauración de los uros. Los hermanos Eck, respaldados por el apoyo de dos poderosos magnates, Green y Himmler, se dedicaron a la restauración de aurochs, pero los resultados no fueron satisfactorios. El ganado Eck creado por los hermanos Eck parecía similar al uro, pero era apenas más grande que el ganado normal y no alcanzaba el tamaño de un uro. Además, al ser creado a partir de una raza utilizada en el toreo, su temperamento era muy violento y era difícil domarlo, por lo que las investigaciones se paralizaron debido a la derrota de Alemania en la guerra. Una ventaja adicional es que la mayor parte del ganado Eck fue sacrificado para consumo humano por las tropas soviéticas estacionadas en Alemania y Polonia después de la guerra. Sin embargo, cuando Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial, la investigación sobre el uro llegó a una conclusión ligeramente diferente. Incluso después de la guerra, la investigación de los hermanos Eck sobre el uro continuó, y los resultados están ahora ante mis ojos. ¿Cómo estás? Goering, que había insistido enérgicamente en que debíamos ver el informe en persona y no solo una foto adjunta, se frotó las manos con una sonrisa de conversión.
A su lado estaba el hermano Ek, con una gran sonrisa en su rostro, frotándose las manos como Goering. Eso es grande. Mi primera impresión al ver el uro restaurado por los hermanos Ek fue que era grande. Y eso también. El par de cuernos curvados son tan grandes como los de un rinoceronte, y su pelaje negro brillante. Fue un auténtico uro. Por supuesto, no se puede decir en vano que estas vacas creadas por los hermanos Ek son una combinación perfecta para los uros que vivieron en el pasado. Es solo una quimera que parece un uro. Referirse a estos animales como uros es lo mismo que incluir a los chimpancés en la categoría humana, pero los hermanos Grenier continuaron llamando a estos animales uros. El presidente está viendo ahora lo que vieron nuestros antepasados hace 10.000 años. ¡Qué hermosos son estos chicos! Pelaje, cuernos, cola y hasta ojos, no puedo dejar nada fuera. ¿Qué? Se ve similar. Me acerqué a una vaca que estaba comiendo forraje y le extendí la mano. Aunque le toqué la nariz húmeda, no mostró ninguna reacción. ¿Es amable o insensible? Cuando giré la cabeza, el doctor Lutzek, quien dirigió la restauración del uro, habló. Poco tiempo después del intento de restauración, hubo muchas dificultades porque nacieron todas las vacas más fieras. Sin embargo, como resultado de repetidos cruces con razas de temperamento apacible, logramos producir solo vacas aptas para la domesticación. Exactamente. Es una ventaja poder escuchar bien a la gente sin volverse loco. Sin embargo, es cuestionable si los uros reales eran así. De todos modos, es bueno que se quede quieto incluso cuando lo toco. Himmler incluso trajo un biberón y le estaba dando leche al ternero. ¿Pero qué vamos a hacer ahora con estas vacas? Por supuesto, no deberíamos utilizarlo para mostrar la excelente ciencia y tecnología de Alemania mostrándosela al mundo. Además, la investigación sobre los antiguos arios se volverá más activa como resultado de esto. Algunos de ellos serán liberados en la naturaleza y se les permitirá vivir en estado salvaje como lo eran cuando los arios vivían en ese momento. Fue una pregunta dirigida a Green, pero Himmler respondió en su nombre, probablemente porque pensó que se dirigía a él. Cuando miré hacia otro lado, Green respondió. Lo que dijo el líder del Reich de las SS, Himmler, es correcto, pero también estoy pensando en otra dirección. ¿La otra dirección? Sí. Mire a este grandullón. Señor presidente, ¿en qué está pensando además de en ser grande? Pensé que habría mucha carne, ¿verdad? Eso es todo. Green chasqueó los dedos. Los uros son más grandes que otros bovinos y crecen mucho más rápido. Este ganado se cría en ranchos de toda Europa para suministrar grandes cantidades de carne de alta calidad no solo a Alemania sino a toda Europa. Si eso sucede, no solo podría resolver la situación alimentaria de Europa, sino también servir como una oportunidad para que la gente sea más directa y clara que antes sobre la ciencia y la tecnología alemanas. Al criar una gran cantidad de euros, conquistaron las mesas europeas con carne de euro e hicieron que la gente sintiera un gran respeto por Alemania. Ese era el plan que Goering soñaba. Green explica que es un plan perfecto porque la gente está feliz de poder comer una gran cantidad de carne de alta calidad a bajo precio, los académicos están contentos porque el interés nacional está creciendo y Alemania puede promover el estatus de su país en el mundo. ¿Cómo es eso? ¿No es esta una idea verdaderamente revolucionaria? Parece que faltan muchos tornillos, ¿no? ¿Podría ser que hubiera tomado morfina sin que yo lo supiera? Green era, después de todo, Green. Sin embargo, independientemente de si esto es posible, no basta con decir que la intención en sí era mala. La idea de resolver la situación alimentaria en Europa, ahorrar divisas reduciendo la cantidad de carne importada de Estados Unidos y brindar la oportunidad de ser autosuficientes en alimentos con nuestras propias manos fue digna de aplausos. De hecho, sería un desperdicio dejarlo como un espectáculo en el zoológico. Herbert Backe, el ministro de Estado de Alimentación y Agricultura que estaba presente, debe haber quedado sorprendido por la idea de Green y la elogió repetidamente, diciendo que era una gran idea. Y ya que estamos, ¿qué tal si probamos un poco? Ven por aquí. También probé la carne de uro con una comida para ver a qué sabía. El primer alimento que salió fue leche. La leche de uro está esterilizada como la leche normal. ¿A qué sabe? Nada mal. No era muy diferente de la leche, excepto que olía un poco más fuerte que la leche normal. El sabor era más fuerte que la leche, así que pensé que a algunas personas les gustaría más que la leche. Si fuera yo, simplemente bebería leche. A continuación, un filete de solomillo de vaca.
Este tampoco tenía mal sabor. Sin embargo, es un poco más dura que la carne de res normal y tiene un sabor a carne mucho más fuerte, por lo que parece que habrá una gran diferencia entre gustos y disgustos. Por supuesto, incluso esto puede considerarse un lujo para aquellos que ni siquiera pueden mirar la carne. No es que no se haya desarrollado un método para ablandar la carne, y el sabor de la carne se puede eliminar mediante varios métodos, por lo que darle una calificación aprobatoria sería suficiente. Después de esto, se sirvieron platos a la parrilla y varios otros platos utilizando varias partes como solomillo, costillas, patas delanteras, etc., y aunque eran duros y tenían un fuerte sabor a carne, eran lo suficientemente buenos como para ser llamados deliciosos. Después de terminar la comida, recibimos una explicación detallada del proceso de restauración del uro y los planes futuros por parte de los hermanos Ek, y luego dimos un paseo por el área del bosque Belovetskaya. Originalmente, los residentes polacos vivían en el área del bosque Belovetskaya, pero para restaurar los uros, los residentes recibieron una tarifa de reubicación y se mudaron al área del protectorado. Las casas donde vivían los residentes fueron demolidas o convertidas en graneros para asegurar espacio para que vivieran las vacas. Mientras caminaba, de repente se me ocurrió una idea. ¿Conocen ustedes un plato llamado hamburguesa? ¿Te refieres a un bistec de hamburguesa? ¿Por qué de repente? Estoy hablando de hamburguesas americanas. ¿Te refieres a comida yankee parecida a los sándwiches? Lo entiendo, ¿verdad? Está bien. He oído que hay un restaurante en Estados Unidos que vende hamburguesas baratas y de preparación rápida a granel. De ahí surgió la idea. El mundo estaba en paz. La Casa Blanca estaba en guerra todos los días mientras los Southern Dixie, respaldados por McCarthy, golpeaban a los negros en una revuelta contra la abolición de la discriminación entre negros y blancos por parte del gobierno, y los negros también intentaron impedir que formaran un grupo de vigilantes para contraatacar. Científicos destacados, funcionarios de alto rango y soldados de todo Estados Unidos trabajaron día y noche para crear una bomba de hidrógeno y un cohete desarrollados por Alemania, pero aún así tomó tiempo producir resultados. De todos modos, a medida que las elecciones presidenciales se acercaban lentamente, aquellos que soñaban con convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos comenzaron a trabajar diligentemente y a prepararse para las elecciones. MacArthur, que se consideraba el héroe de la Segunda Guerra Mundial, ya confiaba en la victoria. A diferencia del teatro europeo, donde sufrió una humillante derrota, el teatro del Pacífico que estaba a su cargo logró una brillante victoria. Aunque sufrió varias derrotas aplastantes que podrían calificarse de humillantes en las primeras etapas de la guerra, MacArthur finalmente recuperó Filipinas y aceptó la rendición de Japón. A Japón, que perseguía ambiciones más allá del lejano oriente, hasta el Pacífico y toda Asia, le arrancaron todos los dientes y las uñas e incluso le pusieron una fuerte correa para convertirlo en un perro mascota ansioso por comer la comida que le daban los Estados Unidos, y los estadounidenses expresaron una gran satisfacción con esta realidad. Miren a Europa, cubierta de horribles cruces de Aachen. A diferencia de Europa, donde el militarismo y la dictadura están desenfrenados, ¿no es la región del Pacífico extremadamente libre? No había nadie en Estados Unidos que no conociera el nombre de MacArthur. MacArthur recibió la atención y el apoyo de toda la nación, hasta el punto de que si uno tuviera que elegir a la siguiente persona más famosa después del presidente de hoy, él sería el primero en ser mencionado. Fue extraño que el Partido Republicano no lo reclutara, un héroe de guerra y la estrella más popular de Estados Unidos. Mientras el Partido Demócrata estaba preocupado por cómo ganar las elecciones, MacArthur, tranquilamente, con un martini en una mano, reflexionaba sobre cómo dar su primer discurso inmediatamente después de entrar en la Casa Blanca y sobre el plan mundial. Estados Unidos es un gran país. Más que cualquier otro país del mundo, incluso que el antiguo Imperio Romano. Es natural que Estados Unidos, el guardián de la democracia liberal que respeta los derechos humanos, gobierne el mundo y difunda la ideología de la democracia a todos los rincones del mundo. Sin embargo, Alemania era un país que se oponía completamente a Estados Unidos. Es innegable que Alemania, bajo el mando de Hitler y los nazis, logró el crecimiento más notable de Europa.
Hitler no solo convirtió a un país derrotado y a un país que sufría dificultades económicas en una gran potencia en apenas 5 años, sino que derrotó a las mayores potencias del mundo, entre ellas Polonia, Francia, Italia y el Reino Unido, y finalmente derrumbó la Unión Soviética, logrando así la unificación europea. Los logros de Hitler son comparables a los de Napoleón y Bismarck. Fue algo que superó todas las expectativas. Solo sería equilibrado si se lo compara con Gengis Khan, quien fundó un gran imperio que gobernó el continente euroasiático a partir de una sola tribu. En ese sentido, los logros de Hitler fueron notables. Sin embargo, para ganar, Hitler eligió el método de la dictadura que suprimía la libertad del pueblo. ¿Qué es la dictadura? No es una política bárbara que impide a las personas expresarse con claridad, intenta controlar su forma de pensar y dar por sentado que todo va más allá de obligarlas a hacer sacrificios individuales por el bien de todos. Parece que los alemanes se conformaban con el pan y el honor de ser vencedores a cambio de renunciar a su libertad, pero en opinión de MacArthur, no era un medio de vida incluso si vivían. Todos los países del mundo deben adoptar un sistema político como el de Estados Unidos, la democracia. Pero Alemania era tan poderosa que ni siquiera los Estados Unidos del mundo se atrevieron a hacer algo. Incluso él, que tenía un fuerte orgullo y creía en los ideales y la dignidad de su país más que nadie, lo reconoció. Es imposible hacer la guerra y someter a Alemania. ¿Qué pasaría si Estados Unidos, como Alemania, tuviera bombas de hidrógeno y tecnología de cohetes avanzada? A día de hoy, es imposible salvar a Europa de la dictadura nazi. No importa cómo se gane la guerra, no es una victoria. Solo quedan miserables ruinas. ¿Podemos realmente llamarla victoria si lo único que queda es un puñado de cenizas? Parece obvio. Cáncer, por supuesto. Por eso MacArthur acorraló a Europa. Un día, Europa debe liberarse de las garras de los nazis, pero ahora es imposible. No se le puede pedir a un bebé que acaba de empezar a caminar que corra una maratón. Los ideales son buenos, pero los objetivos realistas son importantes. MacArthur, que puso a Europa en segundo lugar, eligió el continente americano como su primera prioridad. Así como Alemania se aferra firmemente a Europa, Estados Unidos también se aferra firmemente al continente norteamericano, pero Sudamérica era un poco ambigua. Los países sudamericanos son básicamente proamericanos, pero también hay muchos países que mantienen una estrecha relación con Alemania. El ejemplo más representativo es Argentina. Chile y Uruguay también tenían fuertes tendencias proalemanas, pero en comparación con Argentina, eran débiles. Argentina está importando abiertamente ingenieros alemanes para construir una fábrica de armas e invitando a un gran número de asesores para entrenar a su propio ejército. Como si estuvieran prestando atención, no estaban construyendo bases para el ejército alemán en su propio país ni arrendando puertos a Alemania, pero en opinión de MacArthur, incluso esto ya era ir demasiado lejos. Dewey parecía satisfecho con la neutralidad nominal de Argentina, pero en opinión de MacArthur, esta fue una decisión muy equivocada. ¿Qué clase de neutralidad puedes decir cuando utilizas armas nazis y te entrenas con nazis? Ah, sí. Si llego a ser presidente, lo primero que haré será arreglar Argentina. Si Argentina se quedara como está, toda Sudamérica se teñiría de negro en un abrir y cerrar de ojos. Nunca veré eso hasta que la suciedad entre en mis ojos. Mientras el ambicioso hombre que soñaba con convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos tenía en la mira a Argentina, Argentina también soñaba con otras ambiciones. Capítulo 343. Perón ha tenido muchas preocupaciones últimamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, la economía argentina continuó creciendo, e incluso después de la guerra, el auge continuó debido al aumento general de los salarios, la expansión del bienestar, el aumento del consumo de la clase media y la política de nacionalización de empresas extranjeras. Mucha gente, especialmente los pobres del sur y el este de Europa, se fueron a Argentina en busca de una vida mejor y trabajo. El estatus internacional de Argentina continúa creciendo cada día, convirtiéndolo en uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, ahora eso también se estaba convirtiendo lentamente en una cosa del pasado. A medida que la producción industrial en Estados Unidos aumentó y Europa gradualmente recuperó la estabilidad, la demanda de productos argentinos disminuyó gradualmente. Naturalmente, la economía argentina comenzó a estancarse cuando estalló la burbuja y la popularidad de Perón comenzó a enfriarse gradualmente.
Aún así, las cosas seguían bien, pero Perón estaba impaciente. Su esposa, Eva, tenía cáncer de útero y su destino era incierto, y la economía no mostraba señales de recuperación. Gracias a la popularidad de su esposa, el apoyo del público seguirá siendo el mismo durante un tiempo incluso después de su muerte, pero si la economía no se recupera, ese fuerte apoyo eventualmente se resquebrajará. Tenemos que encontrar una manera, una manera. Perón ideó un solo método. Solo guerra. La guerra era la única manera de unir al pueblo y elevar los índices de aprobación, que estaban en decadencia, más allá de los de su apogeo. Cuando visitó Alemania, Hitler dijo que no era un buen camino, pero en realidad no había otro camino que la guerra. Si hubiera existido ese camino, lo habría encontrado hace mucho tiempo. Y en primer lugar, las Islas Malvinas, que los británicos arbitrariamente llaman Falkland Islands, eran territorio argentino. Los británicos solo las saquearon y las han gobernado hasta el día de hoy. Ni siquiera podíamos soñar con ello cuando Gran Bretaña era poderosa, pero ¿cuál es la situación en Gran Bretaña ahora? ¿No estamos en condiciones de quedarnos sentados en Canadá y retirar únicamente el apoyo a los Estados Unidos? Además, en esa gran isla solo hay unos pocos cientos de tropas estacionadas, mientras que Argentina, en cambio, tiene el ejército más fuerte de toda Sudamérica. Derribar la Unión Jack de la isla y plantar la bandera argentina es tan fácil como cortar mantequilla con un cuchillo. El actual gobierno fascista de Londres estará disgustado, pero lo máximo que puede hacer en la práctica es emitir una declaración crítica o llamar a un embajador para protestar. El gobierno en el exilio en Toronto también se volverá loco, pero no importa. Lo único que me preocupa es Estados Unidos. Estados Unidos definitivamente se pondrá del lado de los británicos, esos malditos yanquis son el problema. Si no fuera por Estados Unidos, las Islas Malvinas ya habrían pasado a manos de Argentina hace mucho tiempo. TSK. No fue difícil vencer a las fuerzas británicas en las Islas Malvinas y plantar una bandera en las islas. Pero Estados Unidos tenía miedo. ¿Qué clase de país es Estados Unidos? ¿No es el país más poderoso y más rico del mundo? No solo tiene un poder económico que puede controlar por sí solo toda la economía mundial, sino que su ejército también tiene el segundo poder de combate más grande del mundo. Si hay una guerra con Estados Unidos, y más aún si se recuperan las Islas Malvinas, tendremos que preocuparnos de que Buenos Aires se convierta en un mar de fuego. Sin embargo, Perón también estableció una contramedida contra Estados Unidos. Aunque se teme a Estados Unidos, los estadounidenses ahora disfrutan de paz y serían reacios a ir a la guerra con Argentina. Argentina es también una potencia que no se puede ignorar y tiene un ejército entrenado al estilo alemán. Si lucha contra ellos, Estados Unidos también sufrirá mucha pérdida de sangre. Por lo tanto, incluso si la Casa Blanca decide ir a la guerra, es muy probable que el público no siga esa decisión. Si Estados Unidos retoma las Islas Malvinas mientras duda y hace un gesto hacia Estados Unidos de que cumplirá con cualquier exigencia mientras tolere la ocupación de las Islas Malvinas, Estados Unidos no tendrá otra opción que someterse. Argentina ya ha comprado armas a Alemania e invitado a instructores para entrenar a sus propios militares, mientras trata diligentemente de no perder terreno frente a Estados Unidos. Estados Unidos tampoco intervino mucho, quizás porque entendió la postura argentina. Después de terminar de organizar las cosas por su cuenta en su cabeza, Perón recuperó la confianza. Gran Bretaña ya está muerta, pero Argentina no. No hay por qué tener miedo de un león que sufre y muere con todos los dientes y garras arrancados. Al recuperar las Islas Malvinas, lograremos el apoyo público y le haremos saber al mundo que Argentina es un nuevo líder en América del Sur y una potencia que supera de Gran Bretaña. Si eso sucede, el propio Perón será considerado no solo un héroe de Argentina sino el próximo líder de toda Sudamérica. Perón levantó una copa de vino mientras imaginaba la bandera argentina y las banderas con su rostro ondeando por toda Sudamérica. 2 de mayo de 1952. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Sí. Este sabor, este sabor. La hamburguesa que comí fue un recuerdo nostálgico. Por supuesto, no se puede decir que el sabor sea 100% igual al que se comía en Corea en el siglo XXI. El sabor es un 2%, o incluso un 3% inferior, pero se puede decir que ha alcanzado el sabor de los recuerdos. No importa porque puedes usar el producto de cola original, pero las patatas no tenían tan buen sabor, tal vez porque eran de variedades diferentes.
Dado que dejar tantas patatas en Alemania e importar patatas de los EU. Solo para hacer patatas fritas parece un poco extraño, no tenemos más opción que sustituirlas por pomes, patatas fritas al estilo alemán. La sencilla idea de crear una versión alemana de McDonald's utilizando carne de euro ya se estaba haciendo realidad en términos concretos. McDonald's abrió su primer restaurante en 1940, hace 12 años, pero McDonald's como franquicia a gran escala tal como la conocemos comenzó en 1955. Exactamente dentro de 3 años. Si abrimos una franquicia con un concepto similar a McDonald's y la extendemos por toda Europa, podremos recaudar una enorme cantidad de dinero. El negocio de los juguetes va bien, y si el negocio de las franquicias también va bien, el dinero entrará a raudales y, a medida que aumente el tesoro nacional, habrá más cosas que se podrán hacer. Beneficios médicos, desarrollo de nuevas armas, etc. Incluso en los ricos Estados Unidos se cancelaron muchos proyectos debido a problemas presupuestarios. ¿Qué pasa con Alemania? Es porque no lo mencioné, pero Schacht no está satisfecho con el hecho de que está perdiendo mucho dinero solo por los experimentos con cohetes. Esto es suficiente solo para los cohetes, pero ¿qué pasa con los satélites y la exploración lunar, aunque todavía están en un futuro lejano? ¿Qué tan terribles son? Por lo tanto, necesitamos encontrar varias formas de recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Este es un método legal y seguro, no una apuesta peligrosa como Medcore Excel, que los verdaderos nazis hicieron y que yo también usé antes de la guerra. Como referencia, el euro, que ya se presentó en el Zoológico de Berlín, está gozando de más popularidad de la esperada. Bueno, pensé que por ser una vaca grande, su popularidad se desvanecería rápidamente, pero se dice que sigue siendo bastante popular, tal vez porque la publicidad sobre que era un animal extinto y luego restaurado llamó la atención de la gente. Aún así, la estrella más popular del Zoológico de Berlín es el panda enviado por Chiang Kai-shek. Mañana está previsto presenciar el primer vuelo del último avión de combate, Mistel. Aunque está fabricado por la empresa alemana Messerschmitt, sorprendentemente también contiene mucha tecnología italiana. Esto se debe a que muchos de los investigadores que trabajaban en Fiat en Italia fueron transferidos a Messerschmitt después de la guerra, y se dice que quienes crearon el diseño del Mistel también eran investigadores de Fiat. Tal vez por eso miré el plano y lo que obtuve fue el Fiat G91 Perfecto, un avión de combate de lujo fabricado por Fiat que fue responsable de la aviación occidental durante la Guerra Fría. Sin embargo, aunque parecía igual, terminó siendo fabricado en Alemania en lugar de Italia. ¿Cambiará el rendimiento a medida que cambie la nacionalidad? No hay nada que esperar si es mejor que el original, pero dado que se desarrolló antes en la historia, el rendimiento en sí puede ser ligeramente inferior al original. No quiero nada menos, siempre que funcione exactamente igual que el original. En la actualidad, la principal fuerza de la Fuerza Aérea Alemana es el avión a reacción Lynx, diseñado por el Dr. Kurt Tank, quien creó grandes obras maestras como el FW-190 y el Ta-152. En la historia original se llamó Mayae 33 Pulki II. Cuando Alemania perdió la guerra, el Dr. Tank se mudó a Argentina y construyó este avión, pero debido a que Alemania ganó la guerra, se convirtió en un caza alemán en lugar de un caza argentino. La razón por la que menciono esto es porque Argentina nos pidió que vendiéramos Lux. Además del Bf-109 y el Schwalbe, Argentina ya está desarrollando el O-229, el Ta-183 y el MP-1101, pero incluso esto parece ser insuficiente para Argentina. De todos modos, los países circundantes son todos Mustang o Bf-109, por lo que los aviones actuales serían suficientes. De todos modos, es algo bueno porque podemos ganar dinero. Han pasado 4 años desde que salió, y además de Alemania, hay varios países del eje europeo como Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Dinamarca y Noruega, por lo que no es imposible. Pero Perón, este tipo no es coleccionista y no sé por qué sigue comprando y coleccionando armas con solo las armas que tenemos ahora, los países vecinos ni siquiera podrían acercarse. Las palabras de Keitel de repente me recordaron lo que Perón había dicho antes. Islas Malvinas, Reino Unido. De ninguna manera. ¿De verdad planeas cometer esto? No hay otra explicación que la guerra. He oído que la economía está empeorando poco a poco. Incluso en la historia real, el gobierno argentino inició la guerra de las Malvinas para desviar la depresión y el creciente descontento público. Y pereció como un perro.
Al mismo tiempo, la economía no es la misma que antes y el Reino Unido ha perdido su territorio continental y vive una vida acomodada en Canadá. Por otro lado, Argentina es uno de los países más poderosos del mundo y tiene un ejército poderoso. Desde el punto de vista de Perón, se consideraría una lucha que vale la pena librar. No es descabellado que Perón piense así, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos está detrás de Gran Bretaña, no es una elección inteligente. Es que no dijeron nada. Estados Unidos está molesto porque Argentina compra nuestras armas, pero además van a declarar la guerra. ¿Pueden manejar esto? ¿Por qué no podemos pensar en otra salida que no sea la guerra? Ah, no es eso lo que estoy diciendo. Pero siendo Argentina un país suficientemente poderoso, ¿no sería un poco oneroso ir a la guerra incluso con Estados Unidos? Réplica de Keitel. Es correcta incluso si Argentina está varios niveles por debajo de Estados Unidos, eso se debe a que Estados Unidos es un fraude. Si miramos al mundo en su conjunto, Argentina es un país poderoso, también es una de las 10 principales potencias. En el siglo XXI, la economía está en ruinas y el panorama político está en total desorden, por lo que se la ignora, pero antes de que su economía cayera en el abismo, Argentina era un país poderoso que ni siquiera Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa y China podían ignorar. Y en este mundo, países que deberían haber sido grandes potencias, como Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, cayeron, por lo que la posición de Argentina subió aún más. Por lo tanto, ir a la guerra con Argentina no sería una opción fácil para Estados Unidos. Es posible que Perón lo haya previsto y se esté preparando para la guerra. Sin embargo, incluso si no se trata de una guerra, hay muchas maneras de destruir a Argentina por sí sola. Incluso si Estados Unidos impusiera sanciones económicas a Argentina ahora mismo, Perón no sería capaz de detenerlas. No entiendo qué clase de confianza tiene para hacer eso. Tal vez lo hace porque quiere ser como su excelencia el presidente. Goebbels, ¿qué quieres decir con eso? ¿No decidió el Führer atacar a Polonia a pesar de que los gigantes de Gran Bretaña y Francia resistían? Ni siquiera pestañeó cuando le dieron el ultimátum a Joe. Tal vez Perón esté tratando de seguir el ejemplo del señor presidente, fui un tonto al preguntar. Ya basta de historia. Es porque tenía que completar la misión, pero si no hubiera restricciones, habría elegido otro método en lugar de la guerra. ¿Por qué me arriesgo a la guerra? También hay otros métodos muy extendidos. Si hubiéramos seguido el consejo de Schatz de revitalizar la economía civil en lugar de gastar en armamentos, el país que inició primero la Segunda Guerra Mundial habría sido Japón o la Unión Soviética, no Alemania. Alemania no habría tenido su territorio quemado por la guerra ni el país dividido en dos. Pero Hitler no abandonó la guerra. Abandonar la guerra significaba renunciar a todo el territorio perdido de Alemania, incluidos Danzig, Prusia Occidental y Posen. Para Hitler, cuyo objetivo era recuperar la patria de Alemania y vengarse sangrientamente de los enemigos acérrimos de Alemania, Polonia y Francia, renunciar a esto significaba renunciar a la carne. Era lo mismo que decirme que dejara la guerra y me hiciera vegetariano por el resto de mi vida. Debido a eso, Hitler inició una guerra y finalmente fue destruido porque confiaba demasiado en sus habilidades. Como decía Goebbels, Perón también podría estar intentando seguirme. En realidad, Hitler fue derrotado miserablemente, pero como aquí ocurrió lo opuesto, es posible que haya llegado a tener confianza en que podría triunfar si hacía lo mismo que yo. Pero, como dije hace un momento, lo hago por una misión, ¿y a ti no te está permitido hacer eso? Si tienes éxito, te garantizan ser presidente vitalicio, pero si fracasas, estás jodido. No es algo que diría si invadiera Polonia mientras el Imperio Británico se mantiene en el poder, pero si yo fuera Perón, pensaría en otras formas de evitar la guerra. Las Islas Malvinas pueden ser para los argentinos lo que Danzig es para nosotros, pero tenemos demasiado que perder si fracasamos. A veces es importante actuar con audacia, pero aún así hay que ir en la dirección más segura posible. Así es como se puede vivir una larga vida. Es razonable decirlo, pero me parece extraño que no haya sido otra persona sino su excelencia el presidente quien lo haya dicho. Por eso no te lo dije. No es eso lo que voy a decir. Bueno, dejémosle los asuntos argentinos a Perón y sigamos con los negocios. ¿No necesitamos ganar dinero en un momento como este? Así es. Lo más importante en la vida es aprovechar cualquier oportunidad para ganar dinero. Era una frase parecida a la de Schatz que siempre se usa en asuntos que involucran dinero.
Capítulo 344. Dicen que el tiempo es más rápido que una flecha, y eso era realmente cierto. Han pasado 9 años desde que la guerra terminó en un abrir y cerrar de ojos. 9 años. Quizás pienses que 1 o 2 años es poco tiempo, pero 9 años está en otro nivel. 9 años es el tiempo durante el cual un estudiante de escuela primaria se alista en el ejército o se convierte en un estudiante que regresa después de ser dado de baja. La cuestión de Islandia, que se había convertido en un tema candente en el Mar del Norte, se resolvió de algún modo. Estados Unidos, que necesitaba desesperadamente a Islandia para mantener a Alemania bajo control, aceptó las demandas de los islandeses y aumentó su apoyo, levantó una gran cantidad de restricciones de viaje y reubicó a los desbordantes refugiados europeos en Islandia en Estados Unidos, Canadá y territorios británicos. Aunque hubo mucho ruido durante el proceso, fue un caso que salió bien considerando que la situación casi llegó al nivel de un motín. La mayoría de los refugiados que abandonaron Islandia, voluntaria o involuntariamente, se establecieron en Canadá y, entre ellos, los de Francia se establecieron en Quebec, donde residen muchos franceses. Tal vez Quebec, que está relativamente más cerca y donde viven muchos franceses, sería mejor que la Guayana francesa, que está lejos. Brauchitsch y Reichenau, quienes hicieron grandes contribuciones a la victoria de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ya no están en este mundo. Reichenau, que había vivido tranquilamente tras su jubilación y dedicado a sus pasatiempos, murió de un infarto en su casa. Un mes después, Brauchitsch también falleció. La causa de la muerte fue la misma: un infarto. Como fueron héroes que contribuyeron a la victoria del Tercer Reich, sus funerales se celebraron a gran escala con funerales de Estado. Blomberg decidió retirarse y centrarse en el tratamiento del cáncer. Se planeó nombrar a Rundstedt para el puesto vacante, pero como este hombre también expresó su deseo de tomarse un descanso, el puesto de comandante en jefe de la guarnición francesa pasó a Kluge. Señor presidente, creo que yo también debería jubilarme pronto. No, mariscal. ¿Qué quiere decir? Tengo mucho trabajo que hacer, pero estoy pensando en retirarme. No me sentía igual que antes, así que fui al médico y me aconsejó que dejara de trabajar de inmediato. Cuando me jubile, pienso tomarme un descanso, viajar con mi esposa y dormir bien. Guderian, el padre de los blindados alemanes, también anunció su retiro. Aún queda mucho trabajo por encomendarle, pero lo aprobé porque estaba bien pedirle a un hombre que dijo que quería descansar ahora porque no se sentía bien que siguiera trabajando. Aún así, no abandoné el trabajo por completo, pero prometí ayudar ocasionalmente en forma de tortura. Además, varios generales anunciaron su retirada. Blaskowitz, Kleist, Lev, Bock, Weichs, etc. Las razones eran todas similares. Cuestiones de edad, problemas de salud. Como ya pasé hace mucho de mi cumpleaños número 60, era natural que las personas mayores que yo hablaran sobre la jubilación. Incluso Keitel expresó su intención de retirarse. Sentía que había hecho todo lo que podía hacer, por lo que era hora de dimitir y entregar su puesto a sus sucesores. Si el enemigo lo dice, ha sido un trabajo muy duro. Muchas personas fueron promovidas para ocupar los puestos de quienes se jubilaron y vistieron atuendos nuevos. Manstein reemplazó a Keitel como ministro de Defensa, a Model como comandante en jefe del ejército y a Rommel como jefe del Estado Mayor del Ejército. Manteuffel, que tenía un gran conocimiento de las armaduras, fue designado para el puesto de oficial jefe de blindados. Todos ellos son talentosos y no tienen problemas de salud, por lo que no habrá problemas por un tiempo. A diferencia del ejército, donde hubo un rápido cambio generacional, hubo pocos jubilados en la Fuerza Aérea, la Marina y las SS. Grimgindler no tenían intención de retirarse, y Dnitz no tenía motivos para retirarse, ya que solo había sido comandante en jefe de la Armada durante 4 años y gozaba de buena salud. La versión alemana de McDonald's, Reichsburger, abrió sus puertas a principios del año nuevo de 1953. Primero, en 12 ciudades alemanas, entre ellas Berlín, Hamburgo y Múnich. Si el negocio va bien, tenemos previsto ampliar la cifra de forma secuencial. Los precios no son altos, la comida de calidad se prepara rápidamente y, sobre todo, quizás porque estuve involucrado en el establecimiento, más de 300.000 personas de toda Alemania visitaron la tienda el primer día de apertura.
A pesar de ser un restaurante de comida rápida, pusieron mucho esfuerzo en el diseño interior, el logotipo y los uniformes del personal para evitar dar la impresión de que es ligero, y esto parece haber dejado una buena impresión en la gente. Realizamos una encuesta sobre la comida y el servicio durante la primera semana después de la apertura de la tienda, y todas las críticas fueron buenas. Se podría decir que fue un buen comienzo. Dewey no se presentó a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1952. Dado que Roosevelt murió a mitad de su tercer mandato, no había ninguna prohibición de presentarse a las elecciones por más de 2 mandatos, por lo que Dewey podría haberse presentado si hubiera querido, pero por alguna razón no se presentó a las elecciones. Dewey no se presentó a las elecciones. Tal vez porque Roosevelt, que hasta entonces había sido el único candidato en presentarse a un tercer mandato, terminó mal, aunque él mismo se lo buscó, o por alguna otra razón, Dewey no se presentó y el Partido Republicano tuvo que buscar al siguiente candidato presidencial. La persona señalada como objetivo era MacArthur. MacArthur, quien derrotó al senador Roberta Taft, un gigante entre gigantes, por un amplio margen en las primarias republicanas, fue nominado como candidato presidencial republicano. MacArthur, quien fue nominado como candidato presidencial republicano, recomendó la nominación a la vicepresidencia a Taft, quien compitió con él por la nominación presidencial. Durante todo el período electoral, ambos hicieron campaña por todo Estados Unidos y, dondequiera que fueron, se reunieron cientos de miles de personas y la policía tuvo dificultades para controlar a las multitudes. El Partido Demócrata también luchó duro para ganar de alguna manera las elecciones, pero fue inútil porque el oponente era demasiado grande para empezar. El dúo formado por MacArthur y Taft, que ganó fácilmente las elecciones presidenciales por una mayoría aplastante, entró en la Casa Blanca de sus sueños el 20 de enero de 1953. 23 de enero de 1953 Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. El primer día de su mandato como presidente, en su discurso de toma de posesión, MacArthur anunció sus aspiraciones frente a una nube de personas que se reunieron para ver al nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo he esperado para que llegara este momento? El corazón de MacArthur explotó al darse cuenta de que se había convertido en el presidente de los Estados Unidos, con lo que había soñado, pero mantuvo la compostura por fuera. No quería que me registraran como alguien entusiasmado y empapado por las emociones del primer día de inauguración, algo que es común entre la gente. MacArthur tenía que ser diferente. Porque él era MacArthur. Hoy es un día muy especial para mí, para usted, para los Estados Unidos de América y para el mundo entero, porque Douglas MacArthur se convirtió en presidente de los Estados Unidos. La gente se echó a reír porque pensaban que MacArthur estaba bromeando. Como la mayoría de los estadounidenses, MacArthur comenzaba sus discursos con algunos chistes. Pero MacArthur hablaba en serio. La gente no lo sabía, pero no estaba bromeando. Hoy el mundo está en crisis. Desde Gibraltar hasta los Urales, desde Svalbard hasta Malta, se ha tendido sobre toda Europa una gran cortina de hierro. Detrás de esta cortina están los países históricos de Europa. Las capitales de ese campo están en ella. Varsovia, París, Praga, Londres, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa, Roma, Atenas, Belgrado, Kiev, Minsk y Moscú. Ciudades y poblaciones de toda Europa están bajo el control de Berlín. La cortina de hierro no se limita a Europa, sino que ha comenzado a extenderse a Asia y África. Esto es muy preocupante. Lo que es aún más preocupante es que la libertad, la justicia y el orden también están ocurriendo dentro de los Estados Unidos de América. Esto significa que las fuerzas que perturban el mundo están activas. MacArthur decidió expresar con franqueza las cosas que había estado deseando decir pero que no había podido decir. Los problemas en la política estadounidense se están volviendo cada vez más complicados. Los racistas en el sur y los hitlerianos que afirman que Estados Unidos debería seguir el ejemplo de Alemania y reformar todo el país. Todas eran células cancerosas que estaban carcomiendo a los grandes Estados Unidos de América y enfermándolos. A menos que todos sean eliminados, Estados Unidos nunca podrá ganar la Guerra Fría. La derrota de Estados Unidos es la derrota de la democracia y la derrota del mundo. Era algo que MacArthur nunca podría aceptar. Sería mucho mejor que le dispararan y lo mataran. Estados Unidos es un gran país. En una época en la que la dictadura de un monarca se daba por sentada, era el único país donde el pueblo tenía soberanía sobre el país.
Desde 1776 hasta hoy, ha difundido la libertad y la democracia por todo el mundo y ha ayudado a innumerables personas desconocidas. Nos ha llevado por el camino de la libertad y la liberación. Este es un logro inmortal que nunca ha desaparecido y no desaparecerá mientras continúe la historia de la humanidad. Pero ahora, los grandes valores de nuestra gran América están bajo amenaza. Estados Unidos está bajo la mayor amenaza desde 1812, 1861 y 1941. La amenaza son los enemigos de la libertad que hay dentro de nosotros. Si bien disfrutan de los beneficios que traen la libertad y la democracia, en realidad utilizan los derechos de que gozan para sumir a la sociedad en el caos. Esto no es así en absoluto. Esto es un escándalo que no se puede ignorar. Cuando MacArthur tomó su decisión y comenzó a decir sus palabras, las sonrisas desaparecieron de los rostros de las personas. Algunas personas estaban avergonzadas y asombradas, y algunas incluso hicieron expresiones abiertamente incómodas o abandonaron sus asientos en silencio. Pero los que se quedaron escucharon a MacArthur. Quiero decirte algo. Este país existe para la libertad de todos, la igualdad de todos y la felicidad de todos. En esta tierra donde existe la libertad, la igualdad y la justicia, yo estoy soñando. El sueño está profundamente arraigado en el sueño americano. Tengo un sueño. Un sueño. Que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Consideramos que estas verdades son evidentes. Que todos los hombres son creados iguales. Tengo un sueño. Es un sueño. Un día, en las rojas colinas de Georgia, los descendientes de los antiguos esclavos y los descendientes de los antiguos amos se sentarán juntos a la mesa de la humanidad. Tengo un sueño. Es un sueño. Que un día Europa, que gime bajo el calor de la injusticia y la opresión, se transforme en un oasis de libertad e igualdad. Tengo un sueño. Es un sueño. Que llegará el día en que todos los que viven en un mundo donde se da por sentada la opresión en lugar de la libertad, vivirán una vida pacífica en una sociedad democrática y vivirán para siempre en un mundo donde existan los horrores de la policía secreta y los campos de concentración. Tengo un sueño. Es un sueño en el que la cortina de hierro desaparece, más allá de París, Londres, Varsovia, Praga e incluso Berlín, y donde antes estaba la cortina, se abre un nuevo jardín donde florece la democracia. Tengo un sueño. Es un sueño en el que las fuerzas del mal que buscan destruir la libertad, la igualdad y la justicia desaparecerán y el mundo y la humanidad se unirán bajo la gran bandera estadounidense y crearán un paraíso en la tierra. Para que Estados Unidos sea una gran nación, esto debe hacerse realidad. Que suene la libertad desde las grandes colinas de New Hampshire. Que suene la libertad desde las nevadas montañas rocosas de Colorado. Que suene la libertad en las calles de Londres. Que suene la libertad desde la plaza de la Bastilla en París. Que suene la libertad desde la puerta de Brandeburgo de Berlín. Que la libertad resuene en todo el mundo. Porque esa es la misión que se les ha encomendado a los ciudadanos de los grandes Estados Unidos y la voluntad y el anhelo de todos los que anhelan la libertad. Creemos un mundo donde todos los pueblos del mundo sonrían ante la orgullosa bandera estadounidense y jueguen bajo valores democráticos. Cuando terminó el discurso, se escucharon vítores y aplausos entusiastas. MacArthur, que logró causar una fuerte impresión en el público desde el primer día de su mandato, inició los preparativos para una reforma a gran escala. Así que creo que tendrás que usar algo de fuerza. Por supuesto, señor presidente. El director del FBI, Hoover, sonrió ante las palabras del nuevo propietario de la Casa Blanca. En raras ocasiones, para él, era una sonrisa que venía del corazón y no una afectación. Así como Hoover conocía bien a MacArthur, MacArthur también conocía bien a Hoover y sabía cómo utilizarlo. Para hacer de Estados Unidos un gran país, necesitamos gente con talento. Y mucha gente. He oído que tú eres uno de ellos. Estoy agradecido de que hayas dicho eso. No hablaré demasiado. Hay una montaña de trabajo por hacer. Te dejo el FBI a ti. Así que, por favor, ayúdame también. Sería posible. Yo también soy ciudadano de los Estados Unidos, así que por supuesto que debería ayudar. Antes de ir a cazar, necesitas un perro de caza bien entrenado. MacArthur nombró a Hoover director vitalicio del FBI. Inmediatamente después de que MacArthur asumiera la presidencia, la tensión comenzó a aumentar en la residencia presidencial. No fue tan malo como cuando la guerra recién había comenzado, pero la atmósfera era definitivamente muy diferente en muchos aspectos de lo que era durante la época de Dewey.
La razón es simple. El discurso que MacArthur dirigió a la nación el primer día de su mandato. Incluso una persona que no sepa nada de política o asuntos internacionales puede adivinar inmediatamente a quién señala como enemigo el discurso de MacArthur. Si no lo sabe, debería dejar de respirar. Eso es todo, habrá muchos días en los que estarás cansado a partir de ahora. Comentarios de Manstein después de leer la traducción al alemán del discurso de MacArthur. Todos los presentes en la sala de conferencias asintieron ante esas palabras. Por supuesto, tenemos una bomba de hidrógeno, así que podemos amenazar con ella si es necesario. Manstein dejó de hablar y me miró. Sí, él también lo sabe. Espero que la situación no llegue a ese punto. En primer lugar, a menos que MacArthur sea un idiota, probablemente sepa que es realistamente imposible recuperar Europa. ¿No es cierto que todo el mundo sueña en grande? En particular, este es mi primer discurso como presidente frente al pueblo, así que supongo que lo he hecho una vez. Supongo que sí, ¿verdad? Por cierto, me sorprendí aún más cuando escuché el discurso de MacArthur. Martin Luther King, el discurso que debía pronunciar salió de la boca de alguien que no tenía ni idea. ¿Es esto también un cambio en la historia? En cualquier caso, dado que MacArthur declaró abiertamente que acabaría con los pro-alemanes, era inevitable que los conflictos con Estados Unidos aumentaran. Puede que no conduzca a una tercera guerra mundial, probablemente, pero tengo la fuerte sensación de que en el futuro ocurrirán muchos acontecimientos agotadores. Por eso no puedo jubilarme porque estoy ansioso. Capítulo 345. MacArthur, que tenía un pata muy bueno llamado Over, eligió a McCarthy como su primer sacrificio. Incluso dentro del mismo partido, no hay una sola persona que le guste, y cada vez que abre la boca, suelta comentarios que ni siquiera él puede controlar, por lo que es como una bomba. Es un mal profundamente arraigado que debe ser erradicado primero, ya que difunde tranquilamente propaganda falsa para su propio éxito y prosperidad personal. No fue tan difícil derribar a McCarthy. Como resultado de que Over, a quien MacArthur le ordenó que derribara a McCarthy, se reveló que había varias lagunas en su supuesto historial. Cuando esto se difundió en los medios, los periodistas que ya estaban desesperados por encontrar noticias, inmediatamente publicaron el artículo envuelto en todo tipo de frases provocativas en la portada del periódico y lo dieron a conocer al mundo. Senador McCarthy. ¿Es cierto que usted solo sirvió como oficial de información sobre el terreno y no como artillero de retaguardia de un bombardero? Existe la teoría de que entre los grupos que apoyan al representante McCarthy hay un grupo pro-Alemania. ¿Hay alguna explicación para esto? Concejal. Por favor, responda. El pueblo está esperando la respuesta del congresista. McCarthy cuestionó las acciones del gobierno para abolir la discriminación entre negros y blancos, diciendo que los negros en los Estados Unidos eran amigables con Alemania. Sin embargo, se reveló que algunas de las organizaciones irlandesas que lo patrocinaban eran organizaciones proalemanas. ¿Hay algo más chocante que el hecho de que el hombre que atacó a muchos negros por ser proalemanes en realidad recibía apoyo de grupos proalemanes? McCarthy, que corría como un perro rabioso, era muy bueno atacando a los demás, pero era malo defendiéndose de los ataques. Tan pronto como mostró debilidad, los perros de caza, que buscaban una oportunidad, se abalanzaron sobre él. Senador McCarthy. El congresista ha estado incitando al pueblo con mentiras hasta ahora. ¿Qué estás diciendo? Yo solo, otra excusa. ¿Ya no estás cansado de esto? ¿Por qué no abres la boca y dices que hay un espía alemán entre nosotros? Entonces, ¿no contaba usted con el apoyo de los proalemanes? Explíquenoslo primero. Finalmente te estás quedando sin cosas que decir. ¿Solo hablaste eso antes? McCarthy ni siquiera pudo dar una excusa adecuada debido al rápido ataque. La gente ya no escuchaba lo que McCarthy tenía que decir. El Senado adoptó una resolución censurando a McCarthy y el Partido Republicano ignoró completamente a McCarthy. Solo entonces McCarthy se dio cuenta de que no quedaba nadie para ayudarlo. Dijo que debería haber hablado lo suficientemente alto. Aunque apenas mantuvo su puesto como senador, perdió el interés y la confianza del público y no le quedó nada. De esta manera, McCarthy se quemó en el fuego de la incitación que había creado. Después de eliminar al obstruccionista llamado McCarthy, MacArthur no descansó y eligió su próximo objetivo. Su segundo objetivo son los racistas más acérrimos del sur.
La razón por la que Estados Unidos es un gran país es porque todos los ciudadanos tienen la misma soberanía, independientemente de las diferencias de clase. Ahora que las diferencias de clase han desaparecido, también necesitamos cerrar la brecha entre las razas. Dios Todopoderoso no creó al hombre por encima del hombre, ni al hombre por debajo del hombre. Todos somos creyentes amados por Dios, entonces, ¿cómo puede ser importante la diferencia en el color de piel? Los nazis también prohibieron y reprimieron la discriminación contra las personas por motivos de raza y color de piel, pero si nosotros, que defendemos la libertad y la igualdad, discriminamos y oprimimos a las personas por el color de piel, ¿cómo puede eso llamarse verdadera democracia? Los Estados Unidos de América deben cambiar. Nunca debemos olvidar que toda la humanidad tiene su origen en una misma raíz. Ya seamos blancos, negros, amarillos o judíos, todos somos estadounidenses. Incluso MacArthur, que desconfiaba de Alemania, no pudo evitar respetar las opiniones de Hitler sobre la raza. En Europa, donde la discriminación contra los negros y los morenos era algo normal, Hitler fue el único que sostuvo que eso estaba mal y que la discriminación racial debía eliminarse. No se quedó en palabras, sino que lo puso en práctica. Sería arriesgado decir que la razón por la que Alemania ganó la guerra fue la abolición de la discriminación racial, pero no se puede negar que fue al menos una de las fuerzas impulsoras de la victoria. Gracias al rechazo nazi al racismo y a la introducción de colonos, Alemania creó aliados y colaboradores dispuestos en todo el mundo. Si Alemania no hubiera adoptado una actitud distinta a la de países imperialistas como Gran Bretaña, Francia e Italia, habrían cooperado los árabes, los indios y las minorías étnicas de la Unión Soviética con los nazis. Parece obvio. Por otra parte, como resultado de la negligencia en la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos, la opinión nacional no solo quedó dividida, sino que casi llegó al borde de una guerra civil. La discriminación racial era nada menos que una bomba de tiempo que podía dividir a Estados Unidos. Así como no puedes dormir con una bomba al lado de tu cama que puede explotar en cualquier momento, a menos que se erradique el racismo en Estados Unidos, este país se verá envuelto en la crisis de una guerra civil en cualquier momento. Naturalmente, solo Alemania se beneficiará y, al final, la democracia de la que Estados Unidos está tan orgulloso puede desaparecer del mundo para siempre. MacArthur, que se oponía a la discriminación racial debido a sus creencias personales, defendió su argumento sin dudarlo. ¿Sentarse en el mismo restaurante y comer con negros? ¿Estás loco? Es mejor vivir con perros y cerdos. Di que se joda el presidente y todo. Naturalmente, el sur se opuso firmemente. Los ministros estaban muy nerviosos por la respuesta del sur, que variaba desde la resistencia pasiva hasta la construcción de restaurantes, baños y hoteles solo para blancos, como para presumir, y el cambio de todos los asientos solo para negros en los autobuses por asientos solo para blancos, hasta la secesión total de la Unión. Su Excelencia, lo que usted quiere decir es absolutamente correcto, pero es necesario que comprenda las circunstancias realistas. La respuesta del sur es inusual. Se tomó la decisión de conceder un pequeño período de gracia. Si solo usas el palo, tus palabras dolerán. A veces también tienes que usar la zanahoria. ¿Estás diciendo que tenemos que inclinarnos ante lo que dicen esos malditos bastardos de Dixie? ¿Están locos ahora? Y por supuesto, MacArthur no hizo la vista gorda ante estas amenazas del sur. ¿No puedes comer con gente negra? Entonces no lo comas. ¿No puedes viajar en el mismo autobús que una persona negra? Entonces sal a caminar. ¿Quieres separarte de la Unión? ¿Quién será? ¿Sabes lo que hace falta para calmar a un perro rabioso? Oh. No estoy seguro. No lo sé mucho. MacArthur chasqueó la lengua. ¿Es ingenuo o finge no saber cuándo lo sabe? Un palo no sirve contra un perro rabioso. Un perro que ha sido golpeado no muerde a la gente. Si sigues mordiendo a la gente incluso después de haber sido golpeado, mereces morir. MacArthur nunca tuvo la intención de sentarse a negociar con el Dixie. Solo puedes negociar o hacer algo con alguien con quien puedas comunicarte, pero ¿qué tipo de conversación puedes tener con personas despiadadas que ni siquiera tienen los conceptos básicos de negociación? Necesito darle una paliza para que no muerda a nadie otra vez. 2 de marzo de 1953. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, al fin y al cabo, es MacArthur. Es imparable. McCarthy, que había sido tan desenfrenado desde que llegó al poder, fue castrado de inmediato y ahora es el turno de los Dixies. No existe tal cosa como un rayo.
Por supuesto, el sur de Inglaterra, lleno de racismo hasta la médula, se rebelaba abiertamente contra MacArthur, pero MacArthur no era del tipo que se echaba atrás. Incluso el presidente era un hombre que se rebelaba abiertamente contra quienes no estaban de acuerdo con él, y luego fue despedido. Las políticas radicales de MacArthur causaron controversia no solo en el sur sino también en todo Estados Unidos, pero MacArthur dejó en claro que no tenía intención de retirar las políticas existentes. Todos somos corderos de Dios. Dios no nos dijo que discrimináramos unos a otros por el color de piel o la raza. La razón por la que Estados Unidos es un gran país es porque hay igualdad de oportunidades para todos y el derecho humano natural a la libertad está garantizado para todos los ciudadanos. Pero si pisoteamos esto con nuestras propias manos, Estados Unidos ya no será un gran país. ¿Puedes quedarte? Así como yo propagué que la calumnia judía era un rumor difundido por el Partido Comunista, MacArthur utilizó un método simple pero efectivo. Dios nunca nos dijo que fuéramos racistas, entonces ¿por qué te sales con la tuya siendo racista? ¿Estás desobedeciendo la palabra de Dios? De hecho, en ninguna parte de la Biblia se dice que se debe discriminar por el color de piel o la raza, así que si alguien te llama hereje basándose en esto, no puedes refutarlo. Este tipo de cosas generalmente se llaman ser atrapado en la bandera falsa. Pero estos Dixies no se van a dar por vencidos en silencio a partir de ahora. Fue eficaz en estados y ciudades donde el racismo era relativamente leve, pero en el sur, donde se daba por sentado que los blancos y los negros no eran iguales y que los negros eran una raza inferior, incluso la invocación de MacArthur a Dios tuvo poco efecto. Incluso en el siglo XXI, que rebosa de corrección política, el sur aún tiene tendencias racistas, pero estamos en 1953. Preferiría morderme la lengua y morir antes que reconocer a los negros, a los amarillos, a los judíos, a los gays, etc. como las mismas personas. Por primera vez en 10 años, mientras Estados Unidos estaba en plena ebullición por cuestiones raciales, aceleramos la investigación sobre misiles balísticos intercontinentales. El objetivo del cohete UP-6 en desarrollo es un alcance de 7.000 kilómetros. Con el desarrollo del cohete UP-6, Alemania podrá ahora lanzar una bomba de agua a cualquier lugar de la Tierra. Además, gracias a él será posible lanzar un satélite al espacio. Para ello trabajan muchos científicos día y noche todos los días y se pierde una cantidad astronómica de dinero cada mes, pero creo que es un coste que hay que soportar para el desarrollo de la ciencia y la tecnología alemanas. Gracias a las series de miniaturas militares alemanas y a que Jenga se vende como pan caliente, una enorme cantidad de dinero está entrando al tesoro alemán en este mismo momento. Gracias a esto, Schacht, que en el pasado se habría puesto nervioso al preguntar qué cantidad de dinero era ese, ha pasado a simplemente quejarse, en el mejor de los casos, de si esto es realmente necesario. Dr. von Braun, ¿cuándo cree que los humanos podrán ir a la Luna? Esta es una pregunta que le hicieron a Braun en una comida celebrada para alentar a los científicos dedicados a la investigación de cohetes. Después de escuchar mi pregunta, Braun dejó de cortar el filete y se perdió en sus pensamientos. Creo que probablemente sería alrededor de los años 1960, suponiendo que la investigación continúe como hasta ahora. Exactamente. En la historia real, Estados Unidos lanzó el Apolo 11 en 1969, por lo que la predicción de Braun no fue errónea, pero como Alemania no tenía la misma cantidad de fondos que Estados Unidos, pensé que tomaría un poco más de tiempo. Pero fue posible en la década de 1960. ¿Lo dices tú? ¿En serio? ¿Por qué haces esto? ¿Tienes algún problema? No, no. Estoy un poco sorprendido. Definitivamente pensé que tardaría más. Si el presidente no hubiera dado todo su apoyo, la década de 1980, y más aún la de 1960, habría sido difícil. Ahora solo habríamos fabricado el cohete V-3. Hubo varios llamados desde dentro de las fuerzas de defensa para construir más aviones de combate o destructores con el dinero usado para desarrollar cohetes, pero los corté y les ordené que invirtieran en investigación de cohetes. Braun y Dornberger me estaban especialmente agradecidos por esto. Con mi ayuda, pudo hacer realidad el sueño de su vida de dedicarse a la investigación de cohetes a su antojo. No hace falta que me des las gracias por separado. Lo único que hice fue sentarme en mi escritorio y dar instrucciones para que hicieran esto y aquello. Alemania no solo se ha consolidado como el país líder del mundo en el campo de los cohetes, sino que ya ha alcanzado la fase de desarrollo de misiles balísticos intercontinentales.
Gracias a estos dos genios. Así que debería estar más agradecido. Aunque eso ocurrirá después de mi muerte, espero que algún día la humanidad vaya más allá de la Luna y llegue a Marte. Si llegamos a la Luna en los años 60, me pregunto cuándo llegaremos a Marte. Aunque el alunizaje ocurrió en la historia real, el alunizaje no ocurrió ni siquiera en el siglo XXI. Después del exitoso alunizaje del Apolo 11 en 1969, Brown se fijó como siguiente objetivo enviar humanos a Marte y se centró en investigaciones relacionadas, pero ese sueño nunca se hizo realidad. Cuando la Unión Soviética, que perdió la carrera por llegar a la Luna con Estados Unidos, redujo su presupuesto para ese fin, Estados Unidos también pensó que ya no era necesario centrarse en el desarrollo espacial. Para empeorar las cosas, un recorte en el presupuesto de desarrollo espacial era inevitable debido a los enormes gastos militares debido a la guerra de Vietnam. Naturalmente, el plan de Brown para una exploración tripulada de Marte también fue abortado y, como resultado, la humanidad no fue a Marte ni siquiera en el siglo XXI. Ya estaré muerto cuando lancemos una sonda tripulada a Marte, pero tenía mucha curiosidad por saber si podría lograr aquí un sueño que no pude alcanzar en la historia real. Creo que es un poco pronto para hablar de aterrizar en Marte cuando aún no hemos aterrizado en la Luna. Habló Helmut Trup, que escuchaba la conversación a su lado. Como ingeniero de sistemas de guiado, fue, junto con Braun y Dornberger, una figura clave en Wagner Pro Center. Hombre, ¿qué clase de palabras groseras puedes decirle a su excelencia al presidente? Cuando Dornberger, que estaba masticando su filete, habló con cara seria, Trup bajó rápidamente la cabeza como si lo hubiera extrañado. Lo siento, señor presidente. No me refería a eso, está bien. Incluso después de decir esto, de la frente de Trup caían gruesas gotas de sudor, probablemente porque estaba avergonzado, aunque no estaba particularmente enojado. Parece un poco extraño que ya estemos hablando de aterrizar en Marte cuando ni siquiera hemos lanzado un satélite. Pero, ¿acaso los humanos no somos naturalmente amantes de la imaginación? Es gracias a esa infinidad de imaginaciones que la humanidad ha podido desarrollarse hasta ahora. ¿No es así? Así es. Gracias a la imaginación, la humanidad ha podido desarrollarse y ahora ha llegado al punto en que podemos soñar con escapar de la Tierra e ir al espacio. ¿No es la imaginación el arma más poderosa de la humanidad? Tal vez para romper el ambiente incómodo, Dornberger hizo todo lo posible por mostrarse de acuerdo con él. Brown y otros científicos también se sumaron. Entonces, ¿cuándo crees que los humanos podrán llegar a Marte? ¿En los años 90? ¿O en el siglo XXI? No puedo confirmarlo con certeza porque las investigaciones al respecto aún están en curso, pero mientras todos mantengan el entusiasmo actual, creo que la humanidad puede llegar a Marte antes de los años 90, señor presidente. Mantén el calor actual, es algo muy interesante de decir. Fue una declaración llena de confianza y orgullo, digna de un genio del siglo quizás porque tuvo tanto coraje, fue capaz de continuar su sueño incluso en un país enemigo incluso después de que terminó la guerra. Espero que aquí consiga su deseo, aunque sea después de que yo me haya ido. Fin del capítulo 345.